os hará libres. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero invitarles a buscar en su Biblia un versículo bíblico bien conocido que está en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ahí hay un versículo bien conocido. Y dice la palabra de Dios, si se ponen en pie para reverenciar esta palabra, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a repetirlo nuevamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, esta es tu palabra, te pedimos que ella glorifique tu nombre y tu Espíritu Santo la haga fructificar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. ¿Cómo han pasado el día de hoy? Bendecido. Aleluya. Rebeca está cansada. Y congelada. Yo sudando. Gloria a Dios. Estaba tocando el piano. ¿Y Luisito cómo está? Bien. Aleluya. ¿Y Angelina? Bien. Aleluya. Gloria. Juvencio, ¿qué dice? ¿Y Feliciana? Con el gozo del Señor, cada vez que mi vida. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Y por allá? Aleluya, bendecido, Lo dijo con una sonrisa. Aleluya. Alabado sea Dios. Bueno, justamente este versículo que acabamos de leer es la base para uno de los puntos doctrinales de nuestra iglesia, que es la justificación por la fe. Evidentemente, esto no es exclusivo de la iglesia metodista. Vamos a decirlo de cierta manera, la mayoría de la iglesia cristiana tiene como su principio que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, y esa justificación por la fe en Cristo Jesús nos hace estar en paz con Dios. Y mucho más allá, podemos afirmar, y ahí vamos a llegar, que en contra del criterio popular, el criterio popular que dice que si uno hace buenas obras, ya está bien con Dios. Pero la Biblia dice, no, porque no es por obra, porque nosotros o alguien puede hacer muchas buenas obras, pero en algo se equivoca, en algo falla, en algo hace daño, alguien hiere, y siempre fallamos. Y el hecho de que yo haga buenas obras no paga los errores que yo cometo. Los errores, los pecados, solo lo paga la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso, la justificación es por fe. Ahora, mire usted algo interesante. Este versículo bíblico evoca un jurado. Este versículo bíblico nos pone a nosotros en el banquillo de los acusados. Dios es el juez. Ahí está Jesucristo, el Espíritu Santo como nuestro abogado. Jesucristo y el Espíritu Santo son nuestros abogados. ¿Quién es el acusador? El diablo es el acusador. Y nosotros somos el que está en el banquillo de los acusados. Evidentemente, el diablo llega allí al tribunal y saca una lista. Todo el mundo tiene una lista. No hay nadie con el expediente limpio delante de Dios. No hay nadie totalmente inocente. Y el diablo tiene esa lista y la tiene escrita. Cuenta la historia que cuando Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, estaba allí haciendo la obra de Dios, estaba escribiendo, traduciendo la Biblia para que su pueblo pudiera leer la Biblia, porque en aquel tiempo la Biblia estaba solo en latín y él vivía en Alemania, nadie entendía el latín y la iglesia iban a dar los cultos en latín y nadie entendía nada, y Martín Lutero dijo, yo voy a traducir la Biblia al alemán.
para que la gente pueda leer la Biblia. Adiós. Y empezó a traducir la Biblia del latín al alemán. Y dice que estando en aquel lugar allí recluido, allí traduciendo la Biblia, se le aparece el diablo en persona a Ay, Martín mamá. Lutero. ¿Tú sabes lo que le dijo el diablo? Le dijo, ¿qué tú haces traduciendo la Biblia? Si tú eres un pecador, tú no eres digno de estar traduciendo la Biblia. Y le dijo más, sacó un rollo con una lista. Le dijo, mira, aquí tengo escrito todos tus pecados. Tú eres un pecador. Así que tú no eres digno de estar traduciendo la Biblia. Oiga lo que le dijo el diablo a Martín Lutero, en persona. Y Martín Lutero cogió el tintero. ¿Sabes que en aquella época se escribía con una pluma y un tintero? La pluma animal. La pluma así de, no sé, de gallina, de ganso, no sé de qué cosa era. O sea, De pavo. Martín Lutero cogió el tintero, hizo así y le tiró la tinta a la lista aquella que tenía el diablo en la mano y le dijo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Amén. El diablo se fue echando. Gloria. Eso es parte de la historia de la iglesia cristiana. Ahora, nosotros estamos allí, en el tribunal. Ahí está el diablo enseñándole a todo el mundo la lista de nuestros pecados. Pero nosotros confiamos en nuestro abogado, en Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Y ahí viene, y cuando le presentan a Dios toda la lista de nuestros pecados, evidentemente Él espera que el dictamen del juez es condenado a muerte. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte en Cristo Jesús. Y cuando ya el diablo está esperando que a nosotros nos dicten pena de muerte, se levanta Jesucristo y dice, Padre, yo pagué por todos esos pecados, yo pagué el precio. Entonces, el Padre coge el masito ese, ¿cómo se llama? Que tienen los huesos. Y hace así. Justificado, es inocente, es absuelto. Sí, aleluya. Aleluya. Bienvenidos, alabados sea el nombre del Señor. Gloria, gloria. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, estamos en paz. Ya no le debemos nada, la lista fue pagada, ya todo fue saldado y estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, la única manera de ser justificado es por la fe. Por eso nosotros tenemos esa doctrina básica, que es doctrina de toda la iglesia cristiana. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Oiga usted, bueno, por supuesto, cuando yo digo toda la iglesia cristiana, tenemos que exceptuar que en la historia de la iglesia ha habido épocas y ha habido iglesias donde han hecho énfasis en las obras y que hay que hacer obras para salvarse y que la fe solo no basta. Pero siempre el Espíritu Santo ha levantado hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para decir la fe en Jesucristo es suficiente para alcanzar la salvación. Amén. Uno de esos hombres fue el fundador de nuestra iglesia. Bueno, ¿quién fundó la iglesia cristiana? La iglesia cristiana. La iglesia cristiana, ¿quién la formó? ¿Quién la fundó? Jesucristo. 100 puntos para Juvencio, ¿verdad? Jesucristo fundó la iglesia cristiana. La iglesia de Jesucristo la fundó Jesucristo. Amén. De tal manera que yo puedo decir, como Él me justificó, como Él pagó el precio, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no tiene denominación. Amén. No es ni esto, ni lo otro, ni bautista, ni pentecostal, la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, cuando alabado sea Gloria a Dios, Dios. aleluya. Happy. Qué bueno es Dios. Sin embargo,
Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, hay algo que aquí quiero decir que es notorio. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nosotros nos damos cuenta que muchas veces la iglesia o algunas iglesias han perdido el rumbo. ¿Cuántos lo saben? En muchos aspectos la iglesia ha perdido el rumbo, pero cada vez que la iglesia pierde el rumbo, Dios levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para decir, es por aquí. Amén. Y el Espíritu Santo, a través de esos hombres y de esas mujeres, han vuelto a llevar al pueblo de Dios al camino correcto. Amén. Uno de esos casos fue el caso del fundador de la iglesia metodista. ¿Cómo se llamaba el fundador de la iglesia metodista? Juan Wesley, o John Wesley en inglés, ¿verdad? John Wesley. John Wesley era un hombre que vivió en Inglaterra en el siglo XVIII. Nació en 1703, murió en 1781. Este hombre, 89, bueno, por ahí. El asunto es que este hombre, Juan Wesley, era un pastor de la iglesia anglicana, pero se dio cuenta de que la iglesia no andaba bien. La iglesia tenía un ritual muy frío y todo era el mismo ritual todos los domingos y la gente iba a la iglesia, hasta el ritual frío. Oh, sálvame Señor, no sé qué, se iba para la casa contento, pensaba que ya estaba salvo y salían a pecar. Y salían la gente a tomar, salían la gente, pero el domingo iban a la iglesia, que el ritual frío y todo era una frialdad. Y Juan le dijo, esto no está bien, aquí algo anda mal, Gloria. esto no es verdadero cristianismo, dijo Juan Wesley. Y empezó por él, dijo, primero tengo que cambiar yo, dijo Juan Wesley. Y empezó, hizo una lista, cogió papel y lápiz y dijo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Hizo una lista de todas las cosas que tenía que hacer y las cosas que no tenía que hacer. Y casi se quiso hacer un monje. Dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que cambiar. El primero que tiene que cambiar soy yo. Llegó a la universidad. En la universidad, ¿qué pasa en la universidad? Muchos jóvenes se corrompen en la universidad. Pero Wesley llegó a la universidad y dijo, no, aquí yo voy a vivir en santidad. Y tenía un hermano en la universidad y se unió con el hermano y se agrupó un grupo de gente de allí de la universidad y dijeron, vamos a buscar de Dios y vamos a vivir en santidad. Hicieron una lista de cosas que tenían que hacer y una lista de cosas que no tenían que hacer y empezaron a buscar de Dios y hay una disciplina y un asunto ahí para tratar de cambiar el asunto. Y realmente él esperaba algo más. Pasó el tiempo. Se hizo pastor. Y en el medio seguía con el mismo anhelo de que tenía que vivir en santidad, de que no estaba logrando, de que la iglesia no era lo que él esperaba. Y trataba de predicar, pero no tenía resultado. Todo se volvía un asunto difícil para su vida. Vino a América, de Inglaterra. ¿Qué vuelo cogió? En un barco de madera del siglo XVIII. Vino a América. Ahí empezó a trabajar en Georgia, en Savannah, que era una de las colonias inglesas, y a predicar. Dice él, quería predicarle a los indios para salvar a los indios. Y regresó en el barco, tuvo una experiencia donde vio un grupo de hombres con una fe diferente, con una fe viva, y dijo, yo quiero eso. Le voy a leer una parte que él escribe en su diario, y mire lo que pone este hombre, lo que pone Juan Wesley en su diario. Dice él, oiga usted, un hombre, un pastor que llevaba años tratando de vivir en santidad, dice, yo fui a América a convertir a los indios, mas ¿quién me convertirá a mí? Y sigue diciendo, ¿quién me librará de este corazón perverso e incrédulo? Un hombre que tenía una lista para vivir en santidad. Sigue diciendo, tengo una hermosa religión de verano,
Puedo hablar de ella, hasta puedo creer en ella mientras esté lejos del peligro. Pero luego que la muerte me mira cara a cara, mi espíritu se acobarda. Yo no puedo exclamar, para mí el morir es ganancia. Ay, Dios. Porque cuando venía en el barco, una tormenta, en un barco de madera, una tormenta lo sorprende en medio de vela, ¿no? de vela de esa de aquel, imagínate, en aquel tiempo. Y una tormenta los azota en medio del mar, porque cuando aquello, el Instituto de Meteorología no había satélite, eso no existía. Y hay una tormenta en medio del mar. Ay, Y Dios. en medio de la tormenta, él se asusta y cuestiona su fe. Yo creo que yo me hubiera asustado también. Vamos a dejar eso ahí. El asunto es que él se asusta y sale a la cubierta del barco asustado en medio de la tormenta y ve un grupo de hombres y mujeres alabando a Dios en medio de la tormenta, lleno de paz. Y hasta los niños estaban tranquilos, como veían a los padres tranquilos. Y aquella gente estaba allí, agarrados de la soga, de lo que podían, alabando a Dios. Luego él le dijo, yo soy un pastor y está aterrorizado. ¿Qué tienen esta gente que yo no tengo? Y le pregunta, ¿ustedes no tienen miedo? Y le contesta un hombre, que usted no tiene fe. Ay, Dios. Ay, ¿dónde está mi fe? Se cuestiona él, es un momento de crisis. Un momento de crisis para su vida. Por eso escribe aquí, él cuando se calma un poco baja y escribe estas letras. Yo fui a América a convertir a los indios, ¿quién me convertirá a mí? Y triste con él mismo, cuestiona la fe que él tiene. Y dice, yo tengo que tener otra fe. Tengo que cambiar mi fe. Tengo que tener una fe poderosa. Ese fue Juan Bueno. Lo importante de toda esta historia es que él empezó a buscar una experiencia con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Una experiencia que le diera esa fe que él quería. Necesitaba también. Y un día, 24 de mayo de 1738, en un culto, en una capillita, en una casa culto, era prácticamente, recibe una experiencia con el Espíritu Santo, que él le llama la experiencia del corazón ardiente. Dice, siento mi corazón arder, siento que mis pecados son perdonados, siento algo extraordinario. Que bueno, estoy poniéndole mis palabras, ¿no? Sí. Y a partir de ese día su vida cambió. ¿Tú sabes lo que le hizo hacer ese día? La lista que él tenía de cosas que debía de hacer y no hacer, él la rompió. Y dijo, ahora Cristo mora en mí. Ahora soy un hombre nuevo. Ahora tengo el poder del Espíritu Santo para vivir como Dios espera de mí. Grandioso. Aquella experiencia cambió su vida. Comenzó a predicar de una manera extraordinaria. Se buscó muchos problemas por eso, pero vivió una vida en victoria. Una de las cosas que hizo Juan Wesley es que a partir de ese momento, al comenzar a predicar en las calles, a comenzar a predicar en las minas de carbón, empezó a surgir una iglesia nueva, iglesia de gente humilde. Y él los organizó por grupos, por bandas. Y allí empezaron a dar culto en las casas donde podían. Y empezó a nacer una iglesia nueva. Aquella iglesia que iba surgiendo, no la que se reunía en las catedrales, sino la iglesia que se reunía en el pueblo. Era una iglesia que cantaba con entusiasmo, que tenía experiencia con el Espíritu Santo. Señor. Por supuesto, a esta iglesia, como al grupo de la universidad le habían puesto de nombre de los metodistas, y la gente de la universidad era los que iban a predicar en esas casas, le llamaron la iglesia, bueno, entre otras cosas, le llamaron la iglesia de los metodistas. Y se quedó con el nombre de metodista. Pero, mire, hay algo interesante en esa historia. Parte del pueblo le llamaba a esa iglesia que había surgido en las calles, que había surgido en las minas de carbón, que había surgido en los parques, le llamaban los entusiastas. Porque mientras que la iglesia anglicana en la catedral tenía una liturgia fría y todo era una letanía, allí en las casas la gente alababa con alegría y había manifestación del Espíritu y le decían los entusiastas, de tal manera que por poco
Hoy, en vez de llamarnos metodistas, nos llamamos la iglesia entusiasta. Aleluya. Por poquito. En vez de llamarnos metodistas, nos hubiéramos llamado ahora la iglesia entusiasta. Pastor, gusta eso. el grupo ese que iba en el barco, ¿eso es lo que le llamaban los morados? Los morados, sí. Ajá. Que era una iglesia, está afilada Poderoso. Rebeca. Sí. Afiladita está Rebeca. Iglesia morada. La iglesia de los morados. Que luego, bueno, en sí, haciendo un breve resumen de toda esta historia, hay algo interesante. Wesley no aparece en la lista de los teólogos. Cuando uno estudia teología, hay muchos teólogos, porque muchos de los líderes de la iglesia, tanto los reformadores como los no reformadores, escribían, se sentaban en las oficinas y empezaban a escribir y a especular libros de teología. Y dijo, bueno, yo no quiero escribir libros de teología, yo lo que quiero es predicar el evangelio. Amén. Y él es un hombre de mucho conocimiento. Wesley dice que dedicaba todos los días 5 horas a leer. Leía de todo y leía en 5 idiomas. Era un hombre de un conocimiento extraordinario. ¿Sí, hermano? Él leía la Biblia en los idiomas originales. Y leía la Biblia en los idiomas originales y estudiaba la Biblia en los idiomas originales para entender el mensaje. Wesley tiene una colección, por ahí hay una colección que está por ahí, de 14 tomos de libros que él escribió, pero de sermones y de cartas. Digo, yo no voy a escribir teología, yo voy a escribir práctica cristiana. Y en los libros escritos por él fue recopilando, algunos editores recopilaron sus cartas y recopilaron sus sermones escritos y escribieron 14 tomos. Pero él dijo, en el mundo de la teología, él no es conocido como un teólogo. Sin embargo, mira que escribió teología. Él es conocido como un predicador del evangelio. Pero es respetado como uno de los más grandes teólogos de la historia. Sí. Respetado. Respetado. Ya. Realmente el Espíritu Santo lo usó para hacer uno de los avivamientos más grandes de la historia de la humanidad. Como dije, siempre que la iglesia pierde el rumbo, Dios levanta hombres y mujeres para levantar un avivamiento y restaurar la iglesia o parte de ella. Y ciertamente el movimiento metodista fue uno de los avivamientos más grandes en la historia de la iglesia. Ahora, evidentemente, dentro de esa doctrina, que Wesley en una ocasión dijo, yo no quiero discutir de teología, ni quiero discutir de doctrina. Yo quiero vivir en santidad y predicar el evangelio. No me importa la iglesia que vayas. No me importa la iglesia que vayas, si estás detrás del Calvario, si amas a Jesucristo, tú eres mi hermano. Esas son frases de Wesley. Incluso, en una ocasión, él tenía un amigo que se llama Jorge White, pero Jorge White discrepaba con él en cuanto al libre albedrío y la predestinación. White defendía la predestinación y Wesley defendía el libre albedrío. Y a veces ellos hablando discutían, él detestaba discutir de teología, pero bueno, se reunían y el otro provocaba la conversación de la predestinación y él le respondía con argumentos acerca del libre albedrío. En una ocasión, ya él estando bien mayor, uno de sus colaboradores le dijo, mira, vas a descansar de Wi-Fi. Cuando tú vayas al reino de los cielos, vas a descansar de él porque no lo vas a ver, porque él está equivocado en la doctrina. Y él le dijo, claro que no lo voy a ver, porque él va a estar tan cerca de Jesucristo que no lo voy a alcanzar a ver. Gloria. Porque aunque él tenga diferentes criterios doctrinales en ese punto, él es un siervo de Dios que ha vivido en santidad. O sea que él, aunque defendía su doctrina, ¿verdad? Él decía, en lo que no es fundamental para la salvación, nosotros pensamos y dejamos pensar. O sea, él dice, hay cosas que son fundamentales para la salvación,
Pero lo que no es fundamental, ahí nosotros pensamos y dejamos pensar. Ahora, puntos doctrinales fundamentales para la salvación. Romanos 5.1, ¿cómo dice? Ya se lo aprendieron de memoria. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya te lo aprendiste, Vanessa? Vamos a repetirlo para que se lo aprendan de memoria. Ahí, Romanos 5.1. ¿Ya lo tienen ahí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a decirlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las doctrinas de la salvación. La otra, le voy a mandar a buscar, se llama la doctrina de la regeneración. De eso hemos hablado en otras cosas y hoy vamos a mencionarlo. Y busquen 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios. 2 de Corintios 5:17. Ese se lo saben de memoria también. ¿Quién lo lee? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Se lo saben ya de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es la base de la doctrina de la regeneración. Siempre se pone de ejemplo la doctrina de la regeneración, se ilustra con el rabito de la lagartija. Lizard tail. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Lizard tail. Lizard tail. Una lagartija, un gato viene Ay. y le arranca el rabito a la lagartija. Y el rabito de la lagartija se queda allí, moviéndose, pero después. Pero a la lagartija, con el tiempo, si el gato no se la come, a la lagartija le empieza a salir otro rabito. Otra colita nueva. Y le sale otra colita nueva. Gloria. Esa es regeneración, algo nuevo que nace y crece. Qué lindo. Bueno, en la vida cristiana dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto se corresponde con lo que Jesús enseñó en Juan 3. Búsqueme ahí el Evangelio de Juan, capítulo 3, los primeros versículos. Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 en adelante. Vanessa lo va a leer. A ver, Vanessa. Había un hombre, Sí, ese mismo. había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Ajá. un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está él con él. Sigue. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que no naciere. Que no naciere. De nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo hijo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Ahí. Bueno, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Pregúntale que está a tu lado, ¿ya naciste otra vez? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Naciste otra vez? Es necesario nacer otra vez. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Lo mejor de todo es que esa regeneración, que es parte de nuestra doctrina, la hace el Espíritu Santo. Pero para nacer de nuevo tenemos que tener una condición. Juan Wesley
llamaba la gracia previniente, cuando una persona es motivada por el Espíritu Santo y reconoce su culpa. Ante eso, el libre albedrío de la persona decide qué respuesta le va a dar a Dios. En otras palabras, se nace de nuevo cuando uno dice, necesito un cambio en mi vida. Sí, a Jesús. Necesito a Cristo cambiando mi vida. Amén. Necesito que Dios me haga una nueva persona. Amén. Amén. Ahí se nace de nuevo, ¿verdad? De tal manera que la regeneración o el nuevo nacimiento es indispensable para la salvación. Recuerden, Juan Wesley dijo, en lo que no es fundamental para la salvación, nosotros pensamos y dejamos pensar. No creemos que por alguien tenga una cierta doctrina diferente, que por eso es nuestro enemigo. Bueno, las doctrinas fundamentales son estas, ¿verdad? La justificación por la fe y la regeneración. Vamos a pasar a la otra, que es la santificación. Y quiero que busquen Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 22. Como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtiene es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Mire usted, el provecho de haber entregado la vida a Jesucristo, de haber sido justificados, de haber sido regenerados, es la santificación. La santificación es el proceso que el Espíritu Santo hace en la persona, que lo cambia y lo transforma. Y mire usted, Juan Wesley llegó a afirmar, incluso con versículos bíblicos, que el cristiano, el que es regenerado, el que es justificado por la fe, debe llegar a ser enteramente perfecto, completamente santificado. Oiga usted, y esa es una doctrina que muchas veces, bueno, no la santificación, sino la entera santificación o la perfección cristiana, muchas veces se ha cuestionado. Y mucha gente le decía, es imposible que una persona, mientras esté en este mundo, sea perfecta, porque nadie es perfecto. ¿Usted no ha oído esa frase? Juan Wesley decía, la palabra de Dios dice que el fruto de nuestra justificación es la santificación. Y decía Wesley, nadie puede aspirar a menos que a ser perfecto delante de Dios. ¿Qué tú crees de eso? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué crees? ¿Qué tú crees de la perfección cristiana? Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya, ese versículo bíblico también. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres perfecto? Pregúntale, ¿eres perfecto? No todavía. Y quizás podamos decir, pero no aspiro a menos de ser perfecto. No me conformo con la imperfección. La gente dice, no, yo soy así, yo no soy perfecto. No. El que ama a Dios nunca se conforma con lo menos que la imperfección, ¿sí? Tal vez no hemos alcanzado la perfección en las 24 horas del día, pero andamos en el camino de la perfección. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros andamos en Jesús porque andamos en el camino. Y el camino de Jesús es hacia la perfección. Amén. Y dice la palabra de Dios también que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, conforme a la imagen del Hijo de Dios. La meta que Dios nos puso es ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Perfecto. Él fue tentado en todo y no pecó. Y no pecó. Dile que está a tu lado, tu meta es ser perfecto. Tu meta es ser perfecto. Dice, tu meta es ser Y mi meta es perfecto. ser Y Juan perfecto. Wesley defendió la perfección cristiana. Ahora, Juan Wesley puso algo
Una acotación, y decía Juan Wesley, lo voy a decir con mis palabras, la posibilidad de alcanzar la perfección cristiana no depende solo de nuestro esfuerzo, depende del poder del Espíritu Santo. De tal manera que nosotros tenemos que buscar la segunda bendición, decía Juan Wesley, el bautismo con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos capacita, nos prepara, nos cambia, nos transforma, nos fortalece, nos levanta. Es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de poder llegar a ser perfectos conforme a la imagen del Hijo de Dios. En una ocasión alguien le dijo, pon mi argumento, le dijo a Juan Wesley, pon mi argumento de la perfección cristiana. Bueno, Juan Wesley decía, el hecho de que alcanzar la perfección cristiana no significa de que no nos equivoquemos. Porque nuestro conocimiento no es perfecto. Solo Dios tiene un conocimiento perfecto. Y nosotros, como tenemos un conocimiento imperfecto, o sea, no sabemos todas las cosas, podemos tomar una decisión equivocada por una falta de conocimiento. O sea, que el hecho de ser perfecto no significa que no cometamos un error, sino que todas nuestras acciones van encaminadas a agradar a Dios. Pero cabe la posibilidad de que nos equivoquemos. Y cabe la posibilidad de que fallemos, eso es otra cosa. Ahora, quiero que busquen ahí 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. El primero que lo encuentre, me lo lee. El Corintio. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Viviana. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Mire, si uno lee el contexto y uno lee los versículos anteriores, ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone una serie de ejemplos. Lee los versículos anteriores, los dos versículos anteriores a ese, el 9 y el 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y ahora vuelve a leer el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Amén. Ahora mire usted, mire qué clase lista hace el Espíritu Santo. Fornicarios, homosexuales, adúlteros. Y después dice, borrachos, maldicientes, estafadores. Miren qué clase lista. Idólatras. Dice, ustedes eran de esa lista antes, pero ya han sido lavados, han sido transformados, han sido santificados. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros la santificación. Cuando nosotros nos metemos con el Espíritu Santo, nos llenamos con el Espíritu Santo nos va motivando a ser como Jesús. Y cuando el Espíritu Santo pone en nuestra vida un anhelo o de reconocer algo, o de cambiar algo, o de transformar algo, es porque el Espíritu Santo nos está moldeando para llevarnos a ser como Jesús. Y a veces nos aprieta y uno dice, ¡ay! Pero nos está llevando a ser como Jesús. Está tratando de provocar en nosotros la santificación. Amén. La santificación es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Muchas veces cuando se habla del Espíritu Santo, hoy el tiempo se me ha ido. Muchas veces cuando se habla del Espíritu Santo, se piensa nada más en los dones espirituales, en el poder, en la unción, para hacer milagros. Pero el Espíritu Santo no solamente obra en nosotros con dones, con ministerios, con
con fruto del Espíritu, con operaciones del Espíritu, con experiencias del Espíritu, el Espíritu nos va a llevar a ser Santo. perfectos como Jesús. Ese es el propósito, llevarnos a ser como Jesús. El Espíritu Santo nos va moldeando, como el alfarero moldea un vaso, un plato, hasta que lo deja perfecto. Amén. Señor. El Espíritu Santo nos moldea hasta que lo lleve perfecto a obtener la vida eterna, porque a eso va la santificación, para llegar a la meta que es la vida eterna. Amén. Bueno, haciendo un resumen rápidamente, Juan Wesley fue uno de los hombres que Dios usó por el Espíritu Santo en el siglo XVIII para restaurar una iglesia que había perdido el rumbo. Sí. Y dentro de esa iglesia resaltó, porque ya estaba escrito estas doctrinas, las doctrinas fundamentales para la salvación: la justificación por la fe, la regeneración y la santificación. Son parte de las doctrinas básicas de la iglesia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos para la gloria de Dios.